comienza su intervención. Le doy la palabra al señor José Esparza. Acá, por acá. Muy buenos días a todos, muchas gracias. De antemano, representante, le pido el minuto de más para no interrumpir mi discurso, ya que se volvió regla el minuto de más. Eh, Muchísimas gracias por esta oportunidad. Soy oficial retirado del ejército, tuve tal vez 28 o 29 años en inteligencia. Eh, Vengo en representación de una revista que se llama Geodese, que habla de temas de geopolítica, defensa y seguridad. No está ligado a ningún tipo de partido ni a ninguna organización militar, es un grupo de personas militares que escriben sobre temas que buscan tener un contenido académico y lo más posible objetivo, tema difícil en un país tan polarizado. Yo quiero hacer la siguiente aseveración, preparamos un documento basado en expertos que queremos presentar, enseñan el mecanismo, pero quiero aprovechar y sacar un poco del estadio el tradicional problema de partidización y a veces de injerencia política en estos escenarios de temas tan claves para un país vinculado a casi 9, 10 conflictos en materia de seguridad, donde sin duda ha habido una intervención a veces de quienes están en el poder. Voy a hablar en elementos internacionales como lo que ha significado para los totalitarismos los sistemas de inteligencia, inclusive para algunos países árabes, lo que ello representa. Entre ellos podría centrarse lo que es Israel y la discusión tan compleja que existe hoy en torno al conflicto. La inteligencia siempre ha estado determinada a efectos polarizantes. Todo el mundo, los elementos de las democracias liberales tienen el sentido de la defensa de los derechos humanos, demás, etcétera. Yo creo que la democracia liberal, con todos sus problemas, pues es el mejor elemento que podemos tener como referencia. Sin embargo, yo quiero hacer una aseveración a entender el contexto internacional geopolítico de lo que significa y sacar del estadio esas discusiones de me chuzaron, no me chuzaron, donde irregularmente ha habido casos, conceptos en los que los sistemas han sido utilizados. Yo estaba haciendo curso para general cuando no había generales de inteligencia en su momento suficientes y en el pasado gobierno salí por una conspiración que estoy tratando de que se me sea demostrada, pero ese no es el caso que quiero demostrar acá, porque mi contenido específico se centra en temas fundamentales. El mundo actual está regido, ahora que está la película Napoleón, un gran revolucionario de los conflictos, cambió el curso de la guerra, realmente de lo que es el modelo de la guerra, pero realmente, y no lo tomo desde el punto de vista ideológico, pero Mao Zedong es un personaje increíblemente interesante para analizar desde el nuevo modelo del conflicto. No lo estoy tomando desde el comunismo, maoísmo, etcétera. Saquemos eso del estadio. Porque su modelo es utilizado porque es absolutamente exitoso. Es lo que técnicamente se llama la asimetría o la hibridez de los conflictos. Ese modelo de Mao, sacándolo del estadio de las razones ideológicas que invaden al país, es un modelo absolutamente inteligente que lamentablemente se infiltra o penetra conceptos técnicos en organizaciones de derechos humanos, en periodismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante defender a la democracia liberal todas estas instituciones, pero estos elementos entonces se centran en que los controles que tiene el Estado, cuando hablamos de una comisión que está dedicada a estudiar los asuntos de inteligencia, a las que yo inclusive les ofrecí en muchos momentos tratar de capacitarla, nos centramos en un país donde se discute a punta de opiniones, pero no de datos. Y la formación de ese mecanismo es supremamente importante. Yo hablo en nombre de los agentes de campo, de los hombres que he comandado, de las dificultades que tiene estar en el terreno, de los muertos que tenemos. Esas personas requieren elementos de búsqueda, no burocratización, indudablemente de castigarse, castigar los controles de esas acciones individuales que se centran en ello. Pero entendamos la complejidad del mundo con efectos radicalistas que utilizan métodos gracias a la genialidad del concepto de Mao. Eso lo aplican organizaciones de extrema derecha, de extrema izquierda, porque realmente lo que hizo Mao en su concepto de guerra popular prolongada implica un alto concepto del engaño. Me queda el minuto, pero yo voy a presentar un documento en el cual se centran unos aspectos negativos que se centran en rigidez en la toma de decisiones, vulnerabilidad a los riesgos de seguridad, temor en situaciones de emergencia, complejidad de justificación. 3 segundos, representante. Gracias. Y otro tema que se centra en amenazas y riesgos, revelación de detalles técnicos, sabotaje y manipulación, operaciones de decepción o engaño, que ese es el modelo actual de la guerra, y alguien centraba la frase de Mao, y es que el modelo realmente, la concepción oriental de la guerra de Mao,
La guerra se centra en el engaño y el engaño lo estamos viendo en las leyes que se presentan en el Estado. La demora en la opción de contramedidas, estoy siendo muy técnico en estos conceptos, y hay unos aspectos a evaluar: la exfiltración de información sensible, las amenazas de ciberseguridad y el espionaje como un elemento en la interacción de países que quieren inferir en democracias. Esto no se trata de pensar en que somos de izquierda, derecho, centro, se trata de pensar en los elementos de seguridad del Estado, entregar el documento. Es una evaluación de 9 hojas, a donde me lo permitan. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctor Esparza, y agradecemos de verdad a todas y todos su participación en esta audiencia y los documentos. He visto que varios de ustedes de manera muy acuciosa han leído o no han podido presentar de manera plena. Nos interesa tener esa información como ponentes y como